Nuestras frecuencias compartidas 101.1, 101.3, 101.5, 101.1 en el este de la República Dominicana. Usted puede sintonizarnos en la zona de Higüey, en 101.1 toda esta parte de Higüey, la provincia de Altagracia, 101.5 en la zona del Ceibo, toda esta parte del este de la República Dominicana, la Romana, Ceibo, 101.3, también la frecuencia de la Z101 en esta parte. Usted en cualquier punto puede escuchar la Z101, nuestra señal presente, la calidad de sonido y el tremendo contenido. El comentario de Nayib Chaede, Calderón y Villaverde. Gracias, señor director. Muy buenos días nuevamente a todo el país. Miren, durante años en este programa, el Gobierno de la Mañana, quien les habla, ha planteado y ha propuesto la necesidad de la eliminación del pago por concepto de reinscripción en colegios y universidades privadas de nuestro país. Esa ha sido una lucha constante de años en este programa, porque entendemos que es un abuso, que es una aberración el hecho de que un padre o una madre tenga que pagar cada año por concepto de reinscripción para que su hijo continúe estudiando en un determinado centro educativo privado. Y digo que continúe estudiando porque el niño, la niña, está inscrito en ese colegio. Sin embargo, cada año, para el mes de abril, los colegios privados empiezan a exigir a los padres el pago por concepto de reinscripción. Y uno siempre se ha preguntado, ¿por qué tengo que reinscribir a mi hijo? Si mi hijo está inscrito en el colegio, ¿por qué tengo que reinscribir a mi hija? Si mi hija está inscrita en el colegio, tiene años estudiando en ese centro educativo. Sin embargo, todos los años, los padres, las madres, tienen que hacer un enorme sacrificio económico para poder cubrir con ese pago por concepto de reinscripción en los colegios privados y también en las universidades privadas de la República Dominicana. Eso es simplemente un abuso, porque si usted me dice a mí que yo tengo a mi hijo en el colegio X y este año él termina y yo lo cambio de colegio y lo pongo en el colegio Y, perfecto. Si yo lo voy a poner en el colegio Y, yo tengo que pagar inscripción en ese colegio, porque mi hijo está entrando a ese centro educativo. Pero no si mi hijo tiene varios años o ya tiene un año estudiando en un determinado centro educativo. Para el próximo año escolar yo no tengo por qué pagar por concepto de reinscripción para que mi hijo siga estudiando en ese colegio o en ese centro educativo privado. Eso tiene que cambiar. Eso tiene que desaparecer. Y yo quiero reconocer en este momento la labor que ha desarrollado el buen amigo diputado del Partido Revolucionario Moderno, Amado Díaz, que tiene años sometiendo un proyecto de ley al Congreso Nacional que busca eliminar de manera definitiva el pago por concepto de reinscripción en colegios y universidades privadas del país. ¿Y por qué yo traigo este tema a colación? Bueno, porque en el día de ayer, en el Senado de la República, se aprobó en primera lectura un proyecto de ley que busca eliminar el pago por concepto de reinscripción en colegios privados para el año escolar 2021-2022.
específicamente, óigame bien, para este año escolar que inicia a partir del mes de agosto, solamente es que buscaría eliminar el pago por concepto de reinscripción. Y yo les voy a decir lo siguiente. Esa es una burla más de los senadores. Esa es una burla más de estos congresistas. Ustedes saben por qué yo digo esto. Primero, porque no debe ser solamente por un año escolar. Primero por eso. Es que ese pago no debe existir. Ese pago no tiene sentido más que llenar los bolsillos de los dueños de los colegios privados y de las universidades privadas de este país. Ese es el único objetivo que tiene. Pero además, señores, cuando se viene a someter y a aprobar en primera lectura este proyecto, en el día de ayer, 18 de mayo, ustedes saben que una gran parte de los padres, de las madres en este país, ya reinscribió a sus hijos, ya pagó la reinscripción de sus hijos. Ustedes saben eso, porque la reinscripción empieza a principios del mes de abril. Pero no solo eso, los colegios empiezan a presionar y empiezan a decirle a los padres, a enviarle mensajes, a llamarlos, a escribirle correos electrónicos, diciéndoles que tienen que reinscribir a sus hijos porque casi no hay cupo en ese curso, que se están llenando los cupos que hay para el próximo año escolar. Empiezan con esa presión psicológica sobre los padres para que los padres, donde sea que tengan que buscarlo, rápidamente consigan ese dinero para ir a reinscribir a sus hijos en esos colegios. Entonces, es en el día de ayer que se aprueba en primera lectura en el Senado. Todavía falta una segunda lectura en el Senado y de ahí va a la Cámara de Diputados a también cursar 2 lecturas más antes de convertirse en ley para ir al Poder Ejecutivo, que sea promulgado y luego publicado. Oigan el proceso que le falta a esto todavía. Sin embargo, es una charlatanería. Eso es una charlatanería de parte del Senado. A esta altura del juego salir con eso. Repito, cuando una gran parte de los padres y las madres en este país ya pagó por concepto de reinscripción, ya reinscribieron a sus hijos en los colegios, porque eso se hace en el mes de abril. Parece que esos senadores o no tienen hijos o no conocen la realidad social de este país. Están totalmente desconectados de lo que está viviendo la gente, porque ellos debieron saber que si querían hacer algo, como ellos dicen, por lo menos por este año, por las dificultades de la pandemia, que esto, que lo otro, ese proyecto no debió conocerse en el día de ayer y aprobarse en primera lectura ayer. De esto debió estar hablándose desde enero. Desde enero. Si realmente se quería, de alguna manera, favorecer a las familias dominicanas, aunque sea por un año. Cosa con la cual yo no estoy de acuerdo. Para mí debe ser la eliminación permanente del pago por concepto de reinscripción en colegios y universidades privadas de este país. O que por lo menos dentro de la misma iniciativa legislativa allí se contemple la acreditación de esa inscripción a lo que son las cuotas mensuales para que pudiera ser creíble. Bueno, lo que dice, según lo que ha trascendido de este proyecto, es que la tarifa mensual de la colegiatura deberá mantenerse inalterable. Oh, muy bien, eso está muy bien. Que los colegios
no podrán aumentar la tarifa mensual. No podrán, a partir de ahora, como ellos están tratando de eliminar el pago por concepto de reinscripción en el año escolar 2021-2022, bueno, no se les va a permitir aumentar la tarifa mensual, que ya muchos también han incrementado, que ya muchos, antes de esa ley, han aumentado, o que lo pueden hacer ahora, porque la ley aplica para el porvenir. No tiene efecto retroactivo. Un colegio, Felipe, que aumente la tarifa en este momento, en nada le va a afectar los términos de esa ley cuando sea aprobada, porque esa ley aplica para el porvenir, no tiene efecto retroactivo. Entonces, señores, es lamentable. Además, es una demagogia tan grande que ni siquiera el propio Congreso tiene facultad ni autoridad, de acuerdo a la propia Constitución de la República, de fijar tarifas. No tiene autoridad para fijar tarifas. Eso es inconstitucional. Bueno, de arriba abajo, óyeme bien, de arriba abajo eso es inconstitucional. Ellos no están fijando tarifas. Sí, porque te están diciendo que te están congelando una tarifa. Y eso es inconstitucional. No es inconstitucional. Sí, Nayib, tú lo sabes que es inconstitucional porque no están facultados para eso. Aquí hay una ley de educación y está el organismo que es quien regula y rectoriza. No, la ley de educación, para que usted tenga una idea, prácticamente no tiene ningún poder, ninguna influencia sobre los colegios privados en nuestro país. Los colegios privados, según esa ley, la ley 66-97, que es la Ley General de Educación, pueden hacer aquí lo que les dé la gana y no pasa nada. Bueno, porque es una actividad comercial porque privada. Esa ley no le da capacidad regulatoria al Ministerio de Educación de nuestro país sobre los colegios privados. Por eso es que los colegios privados aquí hacen lo que les da la gana. Suben la mensualidad, siguen cobrando reinscripción, le ponen cualquier cargo a los estudiantes que los padres tienen que pagar. Y nada pasa. Usted sencillamente tiene que hacer como hace con las lentejas. Si usted quiere las toma, si no las deja. Mira, Nayib, la mayoría de todos esos colegios privados reciben un subsidio directo del Estado Dominicano. Todo. Por más grande que tuvo esos colegios. Las propias universidades privadas lo hacen. Aquí hay mecanismos directos para tú poder incluso lograr con los colegios privados hasta la congelación de la tarifa. Pero son actividades privadas. Y esa actividad es opcional del individuo, donde tú vas e inscribes a tu muchacho donde tú quieras, porque ellos lo que te presentan a ti son opciones. Por tanto, ese populismo barato del Senado de la República, en este caso, con esa ley, que sabe que es una ley que va a terminar en el Tribunal Constitucional, porque la Constitución establece, eso es una actividad comercial, es una actividad privada, dedicada obviamente a la Constitución. Y no es obligatoria, donde usted inscribe a su muchacho, donde usted quiere inscribirlo y paga la cuota que usted quiera pagar. Pero sí es posible que el Congreso Nacional elimine el pago por concepto de reinscripción. Eso sí. Que es aberrante, que es abusivo. Pero definitivamente, que aprobar este proyecto en este momento, cuando la gran mayoría de los padres y las madres ya han pagado la reinscripción de sus hijos, no es más que un disparate y una charlatanería del Senado de la República. Llévatelo, Cundo.